Buen día, doctora. Mi nombre es Eddie Fernando Reyes Betancourt. Soy estudiante del séptimo ciclo del curso de genética en la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de una mucopolisacaridosis un poco rara dentro del parámetro de la medicina, que es denominado el síndrome de San Filipo o también mucopolisacaridosis tipo 3. Generalmente se desconoce la etiología de esta enfermedad. Las personas tienen un fenotipo muy característico. La enfermedad lleva el nombre o se caracteriza por tener el nombre de su descubridor o de la persona encargada de que describió el síndrome por primera vez, eh, que es el pediatra Silvestre Sanfilippo. Esta enfermedad fue descrita en la Universidad de Minnesota, Minneapolis, Estados Unidos, quien desde 1960 empezó a identificar ciertas características fenotípicas diferentes a los comunes tipos de mucopolisacaridosis que existen. En la actualidad y a partir de lo que se conoce sobre la enzima y su gen, está claro que la enfermedad de Sanfilippo abarca un amplio espectro de la gravedad. Existen 4 deficiencias diferentes de las enzimas que causan enfermedades subclasificadas o divididas en 4 tipos, valga la redundancia. Los nombres de las enzimas deficientes del nombre de Sanfilippo son las siguientes. Podemos identificar el MPS3-A, Sanfilippo tipo A, que está deficiente la enzima heparan N-sulfatasa. Está la MPS3-B, Sanfilippo tipo B o subclasificación tipo B, que la deficiencia es de N-acetilglucominidasa. Está la MPS3-C, subclasificación tipo C, que la enzima deficiente es la acetilcoenzima A y también la glucosamina N. Dentro de la subclasificación tipo D, podemos tener deficiente en la enzima N-acetilglucosamina 6 sulfatasa, y estas son sus subclasificaciones básicamente. La deficiencia de estas enzimas pues conlleva la acumulación de mucopolisacáridos. Ya se sabe que eso es una mucopolisacaridosis que es causante de varios problemas a nivel del sistema nervioso y a nivel de varios sistemas en general del cuerpo humano. Generalmente el heparansulfato se acumula en el cerebro y es el responsable de los numerosos problemas que afectan a los individuos de cualquier tipo de mucopolisacaridosis tipo 3, ya sea su clasificación A, B, C o D. No hay ninguna cura específica para este tratamiento. Sin embargo, hay tratamientos que tratan de prevenir el desarrollo de ciertas afecciones asociadas a su fenotipo, o también tratamientos con el fin de disminuir la sintomatología de cada paciente. ¿Cuáles son las causas o cuál es la etiología de esta enfermedad? Los mucopolisacáridos son largas cadenas de moléculas de azúcar utilizadas en la construcción de huesos, cartílagos, piel, tendones y muchos otros tejidos del cuerpo. La palabra muco hace referencia a la capa gruesa gelatinosa de las moléculas, mientras que la palabra poli, por su nombre o por su raíz griega, significa mucho, varios, eh, mientras que la palabra sacárido es un término general para denominar la parte de una molécula de azúcar o de glucosa. La terminología moderna para los mucopolisacáridos es glucosaminoglicanos, también denominados de esta manera. GAGs es una abreviación que se denomina para estas afecciones, pero el término mucopolisacáridos es el que usamos en esta guía o lo que les estoy tratando de explicar, ya que da el nombre de estas enfermedades básicamente. En el curso de la vida normal de un proceso continuo de una construcción de nuevos mucopolisacáridos y de destrucción de los viejos, un proceso básicamente de reciclaje. Este proceso de destrucción y de reciclaje requiere una serie de herramientas bioquímicas especiales, como ya las conocemos, también denominadas enzimas. Eh, Cada una de estas enzimas tiene una función específica. Actúan a nivel de todo el cuerpo como diferentes cofactores, pueden actuar como proteínas, pueden actuar diferentes tipos de funciones, pueden ayudar a descomponer ciertos productos. La palabra que estaba buscando era catalizadores,
pueden ser catalizadores, aceleran las reacciones del cuerpo para tratar de disminuir la concentración adversa de algún metabolito que el cuerpo tenga que desechar. El heparansulfato de grado a medias permanece, o sea, almacenado en una parte del cuerpo llamada lisosoma de las células. Esto empieza a acumularse de tal manera que causa daños progresivos desde la infancia, ya que se comienzan a acumular todas estas moléculas dañinas en cantidades tóxicas a nivel del sistema nervioso central. Los bebés pueden mostrar pocas señales de la enfermedad, como les decía. Sin embargo, los síntomas aparecen generalmente entre los 2 y los 6 años de que se ha confirmado que la enfermedad está presente. Existen 4 tipos principales del síndrome de San Filipo, como les decía, tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, perdón. ¿Afecta la mucopolisacaridosis 3 igual a todos los pacientes? Esta es una pregunta muy frecuente que se hace por los padres de familia a la hora de tener un paciente con este síndrome. Pues generalmente esta afección se caracteriza por el desarrollo psicomotor lento asociado a problemas físicos moderados. Al inicio de la enfermedad se pueden hacer pruebas para descartar hipotiroidismo congénito o enfermedades en las que se vea comprometido la cognitividad o el desarrollo psicomotor de una persona. Hasta hace poco la enfermedad de San Filipo se había descrito como menos grave. Sin embargo, ya se sabe que a partir de lo que se conoce sobre la enzima y su gen, está claro que esta enfermedad abarca un cambio del espectro a la gravedad. Algunos pacientes presentan un retraso progresivo del lenguaje y de la inteligencia y otros pueden presentar de su desarrollo cognitivo y un aumento de progresivo de problemas motores neurológicos graves, ya que el heparansulfato se acumula principalmente en el cerebro y es responsable de los numerosos problemas motores y neurológicos progresivos que afectan a los pacientes con cualquier tipo de mucopolisacaridosis tipo 3. El tipo A es el más grave, pero en la actualidad sabemos que el tipo de mutación que tiene cada paciente dará lugar a efectos más o menos graves en los diferentes tipos de la enfermedad de San Filipo. La deficiencia de glicosaminoglicano, heparansulfato, ocasiona la degeneración grave del sistema nervioso central y deterioro de las habilidades sociales y adaptación del entorno. Un dato muy importante es de que Guatemala o los países, generalizando a los países en vías de desarrollo, cuando hay una persona con una afección neurológica, los padres, por ser sobreprotectores, en la mayoría de los casos, no mandan a las personas a escuelas especiales o a lugares en donde se les pueda tratar de disminuir la poca progresión psicomotora que estos pacientes tengan. Existen muchos espacios y muchas asociaciones que pueden ayudar a socializar a estas personas porque los niños se convierten un poco asociales por el hecho de su condición neurológica y también por el hecho de que están distantemente sociales, ya que los padres los sobreprotegen mucho. Una cosa muy importante de recordar es de que estos síndromes tienen efectos sumamente variados en todos los pacientes. Podemos decir de que los síntomas pueden estar presentes la mayoría en algunos pacientes y otros solo pueden presentar cierta cantidad de ellos. Es muy frecuente la mucopolisacaridosis tipo 3, pues se sabe que su incidencia se calcula entre 1 de cada 70,000 nacimientos y el hecho de tener antecedentes del síndrome incrementa el riesgo de padecer la afección, definitivamente. ¿Cómo se hereda la enfermedad de San Filipo? Pues sabemos que la mucopolisacaridosis tipo 3 de su subclasificación A, B, C y D son enfermedades autosómicas recesivas. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que ambos progenitores son portadores del mismo gen afectado que está alterado, produciendo una deficiencia en la producción de la enzima, esencial para la degradación de las sustancias llamadas glicosaminoglicanos. Ambos progenitores están afectados, pueden pasar una copia mutada a su hijo, es decir, cuando sus padres son portadores del gen mutado de MPS o mucopolisacaridosis tipo 3, existe un 25% de posibilidades de tener un niño afectado en cada embarazo.
un 50% de posibilidades de que el niño reciba una sola copia del gen mutado y por tanto sea el portador, un portador no estará siendo afectado. Un portador únicamente dice que tiene el gen y que lo puede transmitir a otra generación, mas no estará desarrollando la enfermedad. Se puede hacer o realizar un análisis en el embarazo para detectar el síndrome de Sanfilippo. Pues hay 3 casos en los que es posible hacer un test prenatal durante los primeros meses del embarazo para detectar la existencia del síndrome de Sanfilippo. Si una mujer ya es madre de un niño con la enfermedad, pues ya se tiene cierta predisposición a que puede padecer la enfermedad el niño que va a estar por nacer. Si la madre ya sabe que es portadora, obviamente tomará sus debidas precauciones para evitar de que vuelva a suceder y evitar traer a un niño que tendrá una condición de vida neurodegenerativa en la que se aconseja que los padres piensen o tomen en consideración estas afecciones. Si se sabe de que en la familia hay una persona con esta enfermedad o sus variantes, es de tomarlo en cuenta también como un factor predisponente. El diagnóstico prenatal de un feto se realiza por medio de un estudio enzimático. Se evalúa la actividad de la enzima por medio de 2 periodos en el embarazo utilizando diferentes muestras fetales. Existe la primera, que es la biopsia del corión, que se realiza entre la semana 10 a la semana 12 del embarazo, y la amniocentesis. Sin embargo, la amniocentesis en mujeres embarazadas es un procedimiento demasiado contradictorio. Existen lugares en los que sí y existen lugares en los que no lo realizan, ya que es un procedimiento demasiado invasivo que puede estar llegando inclusive a dañar o a estar lastimando o inclusive en casos graves matando al feto. El diagnóstico prenatal, los métodos utilizados para realizar el diagnóstico son los mismos que para otras enfermedades de depósito lisosomal. El más utilizado es el análisis de orina. Puede determinar los depósitos o los niveles altos de glucosaminoglicanos. El hallazgo de paransulfato en orina confirma la enfermedad. Esto es un dato muy importante a tomar en cuenta. La confirmación exacta del síndrome se realiza midiendo la actividad enzimática en la sangre de los fibroblastos de la piel y del paciente. Generalmente este síndrome afecta a pacientes con diferentes sintomatologías, como ya les decía. Pueden presentar los síntomas, como nuevamente les digo acá, de 2 a 6 años. Conforme van creciendo, se van notando, su desarrollo va siendo más lento, su aprendizaje de igual manera. Estos presentan un elevado grado de preocupación cuando observan que su hijo presenta un desarrollo más lento. Me refiero a los padres de familia, y los lleva a sospechar enfermedades como hipotiroidismo o alguna enfermedad neurodegenerativa congénita. Y de último, pensar en estas enfermedades, ya que, como les decía, es una enfermedad sumamente rara. En la tercera etapa de los niños con el síndrome de Sanfilippo empiezan a andar más lentos, comienzan a tener situaciones en las que no pueden conllevar una marcha normal, una situación normal, el alcanzar algo, el sostener algo, el recordar algo. Les es difícil mantener el paso firme y tendencia a caerse, ya que no tienen la facilidad de tener el equilibrio debido a la condición que se presenta por la acumulación de glucosaminoglicanos. Los primeros síntomas clínicos suelen ser la hiperactividad. En algunos casos se asocia una conducta agresiva. Esto es, pues, muy común en los pacientes hiperactivos. El retraso del desarrollo psicomotor, obviamente, el pelo grueso, el hirsutismo, cejas muy pobladas, exceso de vello en el cuerpo, trastorno del sueño, patomegalia, esplenomegalia, las cuales se observan en los pacientes muy jóvenes, pero muy poco común en adolescentes. Adultos con mucopolisacaridosis tipo 3, los rasgos faciales toscos. Esto es muy común en ellos. No son un componente prominente en el síndrome de Sanfilippo, ya que algunos pacientes pueden presentar rasgos normales cuando son adultos. El síndrome de Sanfilippo se caracteriza por una afección grave y degeneración del sistema nervioso central.
Como nuevamente les digo acá, está proporcionado por la afección del sistema nervioso central, dando lugar a una enfermedad neurológica progresiva, severa, definitivamente. Cada paciente presenta una pérdida gradual de sus habilidades hasta la muerte. Sin embargo, la evolución que siguen son muy variadas. Algunos solo pueden desencadenar ciertas afecciones y no comprometer todo su aprendizaje psicomotor, y otros sí pueden desarrollar muchas afecciones graves, inclusive hasta la muerte. Y esta ha sido mi presentación. Espero haya sido de su agrado y espero hayan aprendido algo nuevo.